¿Alguna vez te han dicho, estás cantando por la nariz? ¿O se te va mucho el aire por la nariz? ¿O tenés que trabajar tu nasalización? Hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a analizar... Hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a hablar sobre la nasalización. La nasalización consta de varios factores. Uno de ellos es el velo del paladar. El velo del paladar juega un papel muy importante a la hora de nasalizar bien, ya que este funciona como una válvula que va a dejar pasar aire por la nariz o no. Tengamos en cuenta que el dejar pasar aire por la nariz nos va a debilitar a la hora de emitir un buen sonido, al menos un sonido al que nosotros consideramos no nasal. Por ejemplo, no es lo mismo decir Otro factor importante en la nasalización es cómo estamos llevando nuestro sonido, o sea, el uso de nuestros resonantes nasales. Uno era el velo del paladar y el otro es nuestros resonantes nasales. Nuestros resonantes nasales los activamos a través de la altura de la laringe. Si nosotros elevamos la laringe, estamos llevando nuestra fuente de sonido, que son las cuerdas vocales, hacia nuestros resonantes nasales. En cambio, si bajamos la laringe, estamos llevando nuestro sonido hacia nuestros resonantes graves. Por ejemplo, Los cantantes consideramos que una buena nasalización tiene que ver con que nuestro velo de paladar esté cerrado y nuestra altura de la laringe esté regulada. O sea, que no escape aire por nariz mientras estamos cantando y que nuestro sonido laríngeo no se escuche ni muy arriba, ni muy así, ni muy así. O sea, ni muy bajo para nuestros resonantes y de esa forma opacar nuestro sonido, ni muy arriba para que se escuche de una manera chillona. Es verdad que utilizamos la altura de la laringe para buscar ciertos sonidos que nos van a facilitar ciertas técnicas, pero eso ya es entrar en otros tecnicismos. Lo importante para saber sobre la nasalización es que sepas manejar tus dos componentes, tu resonante nasal y tu velo de paladar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para esto necesitamos utilizar dos ejercicios. Un ejercicio o dos conjuntos de ejercicios. En realidad hay miles de ejercicios, pero son uno referido al velo y el otro referido a la parte de la laringe. Los ejercicios referidos al velo del paladar. El velo del paladar es la parte blanda de atrás del paladar, que en realidad es un músculo que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, cuando decimos papá, nuestro velo de paladar se mantiene cerrado, ya que impide la salida del aire por la nariz. En cambio, cuando decimos mamá, nuestro sonido debe salir por nariz para poder seguir emitiendo el sonido de la M. Cuando decimos pa, cerramos velo, acumulamos el aire y explota con la P. Pa. Entonces, a la hora de cantar, necesitamos que el velo esté cerrado. Un ejercicio para esto es hacer escalitas con sonidos tales como pa, ca, ta, ta. Por ejemplo, pa, 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 ta, 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 ta. Esto nos va a facilitar de una manera involuntaria o inconsciente nosotros ubiquemos el velo de manera correcta. ¿Cómo vamos a saber si nuestro velo de paladar está colocado de manera correcta? Nos vamos a dar cuenta de esto cuando tapamos la nariz y hacemos el ejercicio. Pa, 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 pa.
Si nuestro ejercicio sale así, pa, 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 es porque nuestro sonido, nuestro velo del paladar está abierto. Y es porque estamos haciendo esto. Pam, 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 pam. Tenés que corregir esto para que tengas una buena emisión del sonido. Obviamente, hay cantantes que han hecho de este sonido nasal su característica personal. Nosotros los cantantes es como que adoptamos este sonido no nasal, este cierre en el velo del paladar como algo estandarizado en el que no nos podemos mover. Y realmente no hay leyes que te digan que no puedes hacerlo. Todo se puede hacer y si querés investigar y querés lograr tu sonido propio a través de la apertura del velo del paladar, nadie te lo impide. Pero es algo que cuando te enseñan técnica es algo que tenés que aprender a manejarlo. Ya si después querés abrirlo o cerrarlo o dejarlo como se te antoje, ya es tu decisión. Pero es bueno que aprendas a manejar el musculito del velo del paladar. La segunda parte sobre la utilización de los resonantes nasales es el uso de la altura de tu laringe. La altura de la laringe juega un papel por demás fundamental a la hora de hablar de resonantes nasales. La idea de todo cantante es lograr una laringe estable. ¿A qué me refiero con una laringe estable? Cada vez que cantamos no tenemos que subir por demás la laringe ni bajar por demás la laringe, ya que influye directamente sobre nuestro sonido. Tenemos la costumbre nosotros, cuando estamos cantando, de bajar la laringe cuando cantamos bajo y levantar la laringe cuando queremos hacer notas altas. Y esto es natural en nosotros y debemos mitigar esos movimientos. Va a haber un pequeño movimiento natural a la hora de bajar los graves y a la hora de subir en los agudos con respecto a nuestra laringe, pero esto no debe ser exagerado, ya que si bajamos mucho la laringe a la hora de hacer los graves, nuestros graves se apagan. Sí logran cuerpo, pero se apaga el sonido, a la vez que pasa lo mismo cuando vamos a los agudos. Si exageramos la subida de la laringe, este se vuelve demasiado chillón. Por ejemplo, eso es un movimiento exagerado. En cambio, si hago nuestro sonido se escucha mucho más natural. Y es que dejo la laringe plana a la hora de hacer los graves y trato de mantener la laringe plana a la hora de hacer mis agudos. De esa manera le agrego cuerpo a mis agudos y le doy brillo a mis graves. Si hasta ahora esta información fue de utilidad, por favor, suscríbete, dale un buen like, activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Podés compartirlo y de esta manera va a crecer mi canal para que pueda seguir brindándote información de calidad como esta, que a mí personalmente me ha servido mucho a la hora de cantar, ya que muchas veces nosotros decimos que tenemos una voz fea para cantar, y es que realmente nuestro sonido de la voz varía mucho si utilizamos mal nuestros resonantes, si utilizamos mal nuestra laringe, si utilizamos mal nuestro velo de paladar, y eso ayuda a que no odiemos nuestra voz a la hora de cantar. Antes que me olvide, en la descripción del video acá abajo te voy a dejar una serie de videos en los cuales hago análisis de canciones, hago tutoriales sobre canto, y podés dejarme en los comentarios una canción que quieras que analice, o si querés que hable de alguna técnica en particular que te esté interesando y del cual no haya hablado anteriormente en los videos, o si querés que haga algún refuerzo de información de algún video que ya haya hecho anteriormente. Sigo. ¿En qué estaba? Me olvidé. Estaba en
la segunda parte, en lo que es la laringe. ¿Cómo vamos a estabilizar nuestra laringe? Para los agudos, nuestra laringe debe ser estable y intentar bajarla y no subirla. O sea, cuando estemos arriba haciendo un sonido como este, que se escucha chillón, vamos a tratar de bajar papada. ¿Para qué? Para que inconscientemente nuestra laringe baje. Cuando nosotros bajamos papada, nuestro movimiento de la laringe baja. Muchas veces en el canto, cuando estamos viendo un tutorial, nos miramos y dice tienen que bajar la laringe. Y nosotros decimos, ¿cómo bajo un músculo al cual yo no sé cómo acceder? Y generalmente en el canto nosotros accedemos a músculos a través de movimientos o decimos o sonidos, a través de la imitación o imaginando que hacemos tal o cual sonido o tal o cual movimiento. Si te dicen bostezá, cuando estés cantando va a salir ese sonido. Ahora, si decís, imagínate el sonido de un gato, miau, nosotros aumentamos y levantamos la laringe. De esta manera nos explican o nos enseñan a través de sonidos para poder mover un músculo al que nosotros generalmente no tenemos acceso visual, como la mano. Si te dicen mover el dedo índice, hacemos esto, porque lo vemos. En cambio, generalmente los músculos de canto son difíciles de sentir o palpar. Cuando estemos haciendo agudos, cuando estemos haciendo agudos, tratamos de bajar un poquito la papada. Si vemos que nuestro sonido no nos gusta, o si vemos que nuestro sonido sale así, bajamos un poquito la papada. Eso es con respecto a la laringe. Ahora, si encima nuestro sonido sale por la nariz a través de nuestro alveolo, se va a escuchar así. Se me cortó la grabación y perdí el hilo. Bueno, es muy importante que cada ejercicio que realices liberes la tensión. Es muy importante y yo diría que crucial que cada ejercicio que hagas controles que tu laringe esté relajada, tu mandíbula esté relajada, tu boca esté relajada, tus labios, tu lengua, todo esté relajado. Muy bien, espero que este video haya sido de utilidad para vos. No olvides suscribirte, darle un buen like, comentar y nos vemos en un próximo video. Les dejo aquí abajo en la descripción del video los tutoriales y los análisis que tengo de canciones y si quieres dejar algo, les repito, pueden dejar en los comentarios cualquier cosita que quieran preguntar, si quieren que haga un análisis de alguna canción o si quieren que haga algún refuerzo de algún video que haya hecho anteriormente. Bueno, espero que les haya gustado el video. Seguimos la próxima semana. Espero hacer otro videito aparte porque me estoy quedando atrás con los videitos de análisis de canciones. Así que voy a completar estos videitos que me están faltando. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Un saludo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si querés que trate algún tema en particular, puedes dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.